Oscar de la Borbolla, estamos con estas dos novelas eróticas, nada es para tanto, todo está permitido. Cómo se dio publicar estas novelas en un momento en el que tenemos muchas fantasías, pero pocas para realizarlas, digamos? Pues mira, esta es justamente una de las ventajas de la literatura. Ahora que estamos confinados en este infierno doméstico, cada uno de nosotros, creo que una puerta que nos puede sacar, por lo menos a través de la imaginación, es justamente la literatura. Y sucedió por una casualidad, pues, digamos, entre comillas, afortunada. Siempre es una grata noticia para uno que una novela de uno vea la luz. Y en este caso, pues me da muchísimo gusto que sea relanzada por el Fondo de Cultura Económica esta par de novelas cómico-eróticas, porque fueron escritas hace ya muchos años, te lo he de decir. Son de hecho mis dos primeras novelas, un poquito menos de 30 años, las publiqué hace tiempo y tuvieron en su momento una extraordinaria acogida, se volvieron una especie de bestseller ambas, y siempre fueron concebidas por mí como una dupla, como un díptico. Son novelas simétricas, en ambas, en una el personaje se llama Gabriel, en la otra Gabriela. Los dos son jóvenes que quieren romper con sus familias para poder decidir su vida. Los dos están habitados por un deseo sexual extraordinario y ambos se enfrentan a un mundo que es el mundo mexicano, visto de una manera muy hiperbólica, muy exagerada, justamente para poder llevarlo a escena y permitirme lo mismo, la fantasía erótica delirante que está en ambas novelas, que también hacer una crítica social, porque en el fondo son novelas picarescas. Los dos personajes son unos pícaros y me las había imaginado cuando las hice como una Adán y Eva del erotismo mexicano. Y aunque quise que los personajes fueran simétricos, resulta que las dificultades a que se encuentra un varón en este país son muy diferentes de las dificultades con las que se encuentra una mujer. Y eso es lo que explica por qué, mientras que el personaje de Nada es para tanto es un muchacho bobalicón, sin muchas ambiciones, y que realmente va saliendo adelante, sobre todo por la suerte, sin que en ningún momento llegue a ser víctima. Quise hacer una novela, en Todo está permitido, con Gabriela, caracterizando al personaje igual, pero inmediatamente mi pobre personaje femenino se me convertía en una víctima, porque por razones de verosimilitud se encontraba o con un proxeneta o con un gígolo, y no me quedó más remedio para evitar que fuera victimizado, que fuera castigado, pues ir volviendo al personaje femenino cada vez más inteligente, más astuto, más sagaz. Y esa es la asimetría que hay entre las dos novelas, lo cual es una cosa muy reveladora. Para un hombre es mucho más fácil enfrentarse a la vida y salir adelante, mientras que para una mujer, si no tiene la malicia suficiente, seguramente cae presa de algún desgraciado. Aunque te digo que las quise hacer simétricas, no me quedó más remedio que Gabriela se volviera un personaje extraordinariamente astuto. Claro, Y esto deja una constancia interesante, ¿eh? sí, extraordinariamente astuto, pero además no peleada con el placer, digamos, porque esta es una de las cosas que siempre nos niegan a las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres no, parece que no disfrutamos del acto sexual ni de ninguna aventura erótica, ¿no? Hay esa creencia totalmente falsa, a mi juicio, porque los dos, tanto varones como mujeres, pues somos seres sexuados, tenemos necesidad en la misma medida, y yo creo que por razones culturales, o más bien por una mera apariencia externa, se ha querido hacer pasar a las mujeres como si fueran angelitos barrocos, y creo que tanto unos como otras tenemos igual demanda, igual necesidad, igual deseo.
Y en este caso, los personajes incluso tienen esta afición por el sexo de manera muy marcada. Me imagino que hay quienes, tanto varón como mujer, indiferente a las cuestiones sexuales, pero a mis personajes los quise dotar con esta inclinación muy subrayada para que me pudieran abrir a un mundo de aventuras eróticas hasta cierto punto delirantes. Ahora, tu último libro fue La rebeldía de pensar, y en estos últimos años pareciera ser que le das como más cabida al filósofo, digamos. ¿Cómo ves eh, mirada a través de tu raciocinio estas novelas? Y si realmente ha ganado el filósofo o publicas, porque has publicado, por ejemplo, el libro de cuentos en 2010, digamos, o publicas cada tanto estas obras literarias. Mira, la verdad es que tengo una formación doble. Soy filósofo, soy escritor, y creo que una vocación influye en la otra. La rebeldía de pensar es un texto filosófico, ciertamente, pero no he descuidado en él el buen manejo e incluso unos ciertos toques poéticos para que sea más amable la lectura de la filosofía. Y en el caso de estas dos novelas, si te fijas, nada es para tanto y todo está permitido, hablan los meros títulos de una visión relativista respecto de los valores. En el fondo están concebidas como dentro de una atmósfera posmoderna en la que no hay principios. El mismo título de Todo está permitido lo tomo de aquella conversación extraordinariamente importante de los hermanos Karamazov, cuando justamente se fecha pues el asunto de si Dios no existe, entonces todo está permitido, que es en buena medida lo que explica el relativismo en el que vivimos hoy. Si están pensadas por más que no estén cargadas de conceptos, hay una visión filosófica que le da densidad a los personajes. E incluso, como son novelas experimentales ambas, en muchos pasajes me permito hacer un párrafo completamente reflexivo. Por ejemplo, hay una discusión en Todo está permitido, en el que muestro cómo de los dos componentes que habitualmente se atribuyen a los seres humanos, el alma y el cuerpo tiene un límite para el placer. En cambio, el alma no. El deseo al que nos invita la imaginación es desmedido. Y como la novela está escrita además con un lenguaje procaz, rasposo, lo digo con una fórmula tremenda, dice, la parte más puta de los seres humanos es el alma. Y me echo una parrafada ahí de reflexión filosófica. Y también hay una serie de juegos de carácter autorreferencial, porque en algún momento, por ejemplo, también, después de haber mostrado al lector toda una escena, el capítulo siguiente comienza diciendo, el capítulo anterior es falso. Y entonces me meto en una refutación literaria mostrando cómo lo que el lector ya leyó y creyó no es compatible con los rieles del carácter del personaje y que tuvo que haber sido de otra manera. Hay muchos juegos ahí en los que se nota la mano del filósofo, aunque eso no entorpece el gusto que va dando la historia, el enterarte de las aventuras de los personajes y sobre todo el irte riendo. Y la misma risa que acompaña a las dos novelas es resultado de un enfoque de filósofo, de alguien que ha puesto en duda el valor de todo lo que existe, de que nada tiene demasiada importancia, y solamente desde ese ángulo, creo yo, se puede vulnerar cualquier tipo de autoridad y volver visible el poder económico, el poder político, el poder del chantaje, cuando se ve desde un ángulo en el que se comprende que todos somos seres mortales, seres finitos. De ahí surge justamente esa visión que permite que
el lector y el autor vayan riéndose prácticamente de todo y se sientan liberados. Ahora, yo no sé si es por la corrección política o porque hay otros intereses en los lectores. Se edita muy poco ahora novela erótica, se edita también muy poco el teatro como obra literaria para leer. ¿Qué dirías tú con respecto a esto? Mira, eh, el valor del erotismo para mí es un factor de subversión porque invita a la gente a afianzarse al gusto por la vida, al gusto de vivir. Cualquier pasaje erótico hace que uno le den ganas de vivir. Y es que normalmente nunca estamos en nuestro propio cuerpo. Regularmente estamos como ahora tú y yo en esta conversación, estamos en la memoria, estamos en el proyecto. El lugar en donde nos instalamos no es nuestro cuerpo. Al cuerpo venimos solamente de vez en cuando el dolor nos cita y entonces no nos gusta nada estar aquí, o cuando el placer nos convoca y entonces sí nos gusta estar aquí. De ahí que piense yo que el erotismo es una forma de reconciliación con la vida. Se publica poco, no sé realmente a qué respondan estas políticas editoriales, pero en mi caso no busco el erotismo per se, sino siempre en combinación con el humor. No son unas novelas que provoquen excitación, aunque evidentemente hay una serie de pasajes en las que la descripción podría llegar a resultar erógena, pero como viene el componente del humor, literalmente predomina. Y entonces en lugar de sentir excitación se siente un placer doble. Por un lado, los estímulos imaginarios del placer erótico y por otro lado, este gran bálsamo que es la risa. Y creo que finalmente gana el humorismo. Y me da mucho gusto que una editorial de tanto prestigio como El Fondo, por un lado, haya republicado mis dos primeras novelas, porque son unos trabajos de mis inicios como escritor, y por el otro lado, que las lance justamente siendo un par de novelas subversivas, muy subversivas, porque lo políticamente correcto creo que no está en absoluto respetado. El autor se permite burlarse literalmente de todo, y esto creo que es algo que hace falta. Y además, el hecho de que las hayan editado las dos juntas, pues obedecen en alguna medida en que fueron desde el principio pensadas como una dupla, como un díptico, en que hay una enorme simetría entre ellas. Es un personaje masculino que se llama Gabriel y un personaje femenino que se llama Gabriela en las dos novelas. La historia de Gabriel, la historia de Gabriel. Y los dos son unos muchachos que quieren afirmarse contra el destino que los demás quieren imponerles. Entonces son novelas que corren paralelas, son como la visión de la Adán y Eva del erotismo humorístico. Ahora, el Fondo de Cultura Económica sería entonces como tu editorial, como la encargada de no solamente publicar tus nuevas obras, sino hacer como un gran fondo tuyo. Mira, tengo dos editores actualmente, bueno, tengo tres. Muchas obras mías están ahora en Penguin Random House. Ahí tengo, por ejemplo, Filosofía para Inconformes, Las vocales malditas, La libertad de ser distinto, El futuro no será de nadie. Tengo un montón de libros publicados en Penguin, en distintos sellos, ¿no? Desde de Bolsillo, Grijalbo, Espasa Calpe. También me publica Artes de México. Y ahora con la administración de Paco Ignacio Taibo II, he tenido la enorme fortuna de que me publiquen el año pasado un libro de filosofía que es La rebeldía de pensar, que para fortuna y sorpresa de todos se convirtió en una especie de bestseller.
Te lo digo porque voy a tener una cena navideña más o menos con buenos ingredientes. Se han vendido alrededor de 6,000, 7,000 ejemplares. Y ahora, pues salieron estas dos primeras novelas mías que ya llevaban muchos años inéditas. Entonces, de hecho, es un relanzamiento. Y me siento muy, muy complacido de que una editorial nacional respalde mi trabajo literario. Aunque siempre he crecido publicando en editoriales comerciales. Empecé en Joaquín Mortiz y he pasado por muchísimas editoriales. Y te digo que actualmente una buena parte de mi obra está publicada por Penguin. Perfecto. Bueno, muchas gracias y felicidades. Mónica, pues un fuerte abrazo y ojalá que salgamos pronto de esta prisión domiciliaria. No hemos cometido un delito tan grave, te lo juro. Adiós. Adiós.